gusto que nos acompañen. Estamos iniciando entrevista verdadera aquí en la red. Vamos a seguir hablando de uno de los temas de la semana. Puede convertirse en uno de los temas del año. Es la colusión en el caso de CMPC y SCA, como ustedes quieran llamarle, la colusión del confort, se le decía el cartel del confort, y así ha habido una serie de fórmulas. De hecho, en España hablan de la colusión del retrete, claro, ocupando términos españoles, pero claro, porque la nota salió fuera de Chile. Queremos una mirada desde lo que pasa con nosotros los ciudadanos, de las lecturas políticas que se hacen. Es por eso que nos acompaña Claudio Fuentes, él es cientista político, director de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Claudio, muchas gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, lo decíamos, el tema del día, ayer lo abordamos con gente especializada en el tema de colusión, de hecho un ex miembro del Tribunal de la Libre Competencia, pero ahora queremos mirar desde otro punto de vista. ¿Qué provoca políticamente en el país un caso como este? O sea, en primer lugar, lo que veíamos desde el año 2008-2009, vemos una tendencia decreciente de apoyo o de confianza en las instituciones en general, no solo partidos políticos, sino que también Iglesia Católica, que cayó 24 puntos, y el sector de las grandes empresas, que aproximadamente cae entre 20 y 25 puntos. Por lo tanto, primero hay un descrédito hacia no solo la clase política, como hemos estado todo el año hablando de los actores políticos, sino que también a un sistema institucional, un descreimiento respecto de cómo funcionan las instituciones tan importantes como la Iglesia Católica y las grandes empresas. Y por lo tanto, yo creo que se genera primero un sentimiento de agobio respecto de estas instituciones que no están funcionando, y segundo, yo creo que hay un tema más profundo respecto ya no solo de la confianza, sino que de la credibilidad de un cuento, de un relato que teníamos de que Chile era un país serio, que hacíamos bien las cosas, que éramos distintos de América Latina, y de pronto en un año nos encontramos que somos un país en donde hay muchas prácticas instaladas que vienen desde hace mucho tiempo. O sea, el caso de colusión son 10 años. Sí, claro. O sea, no, aquí estamos hablando de un robo de hoy día, no, estamos hablando de 10 años de una práctica institucionalizada, y que yo creo que habla muy mal de cómo estamos midiendo en primer lugar este tema de la corrupción. Por ejemplo, todos los indicadores nos decían somos ejemplares. Algo pasa con los indicadores, que no estamos midiendo lo que deberíamos medir, y desde el punto de vista social, claramente esto va a impactar, porque acá estamos hablando de empresarios y políticos. Es la conjunción de actores que pierden toda credibilidad respecto de la sociedad. Sí, es interesante lo que dice respecto a las mediciones, lo que nos dicen de Chile, lo que nosotros vemos. Ya vamos a tocar ese punto, pero quería quedarme en este diagnóstico que haces, Claudio, porque hay varios aspectos que son interesantes y tiene que ver con esta mirada que podemos tener del sector político y de los empresarios. Al final, ¿todo obedece a lo mismo? O sea, que hoy día estemos mirando a varios parlamentarios en específico por la forma en que ellos financiaron su campaña. Después los partidos políticos por la forma en que se financian habitualmente y esta relación que pueden tener con empresas. Y además la influencia de las empresas a la hora de tomar decisiones como parlamentarios. Ahora vemos lo que hacen las empresas a través de sus propios ejecutivos, tomando decisiones para ver cómo pueden sacar más plata, en fin. Pero todo al final obedece a un mismo cuadro. Yo creo que indirectamente, claramente sí. ¿En qué sentido? Primero, tenemos una situación de fuerte concentración de las empresas en el sistema económico nacional. Es decir, vemos grandes oligopolios, es decir, grupos económicos que se coordinan y operan, y esto ya lo hemos visto en farmacia, en pollo, exacto, ahora en el tema del papel. En segundo lugar, estos actores operan en el sistema político. Por ejemplo, cuando uno empieza a mirar las sanciones, vemos que no hay sanciones penales respecto de este tema, que se han demorado en el Consejo de la Comisión Engel. Recuerdo. ¿Qué es lo que vemos? Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Retomamos una discusión que viene desde la Comisión Blanco a mediados de los 90. Y desde mediados de los 90 hasta ahora
eran las mismas propuestas. Nosotros no innovamos mucho, o sea, hicimos algunas innovaciones, pero ¿qué hicimos? Recolectamos muchas de esas propuestas y ¿qué es lo que vemos? Que son 15, 18 años donde no se avanzan. Entonces, claramente hay una cooptación desde el sector económico respecto del sector político. No hay avance en medidas que son hoy día aparecen como obvias. ¿Por qué no hay sanciones penales a este tipo de situaciones, etcétera, etcétera? Y eso tiene un vínculo obviamente político porque se frenan este tipo de medidas en el Congreso. Sí, y te iba a preguntar por lo mismo. Parece que si no estuviera toda la ciudadanía encima de un tema, el tema no avanza. Y eso es lo que quiero preguntar. ¿Por qué sucede eso? Porque la duración de los parlamentarios es corta, el gobierno dura 4 años, porque todo es cortoplacista, porque si los medios no están encima como que las cosas no existen. ¿Cuál es la explicación de que, por ejemplo, se ingresó, y recuerdo perfecto cuando la presidenta en una ceremonia en La Moneda lo firma, ingresa este proyecto para poner penas de cárcel en el caso de colusión? Pasa este caso y nos damos cuenta que ese proyecto no había avanzado más. Y de hecho, algunos parlamentarios dan conferencia de prensa diciendo hay que poner penas de cárcel. Y uno dice, pero ¿cómo se tiene un proyecto que está en el Congreso? Entonces uno no entiende mucho. Seis proyectos. No, imagínate, sí, que están en el Congreso ya. Entonces pasa ahora con el aborto. Salió una declaración hace muy poquito que dice un parlamentario de la Comisión de Constitución diciendo a lo mejor esto queda dormido para siempre. Y uno dice, pero ¿cómo? O sea, vamos a otro tema y todo queda durmiendo. ¿Qué pasa ahí? A ver, yo creo que es una mezcla. Por un lado, las urgencias parlamentarias, la definición de urgencia las define el Ejecutivo, y el Ejecutivo priorizó cierta agenda en el tema probidad, por ejemplo, y desplazó de foco este tema. Y por lo tanto, ahí hay un tema de urgencia. El Ejecutivo en Chile tiene un fuerte rol. Los parlamentarios pueden hacer poco cuando el Ejecutivo les pone una priorización. Segundo lugar, y yo creo que ya es evidente, son los conflictos de interés. Es decir, hay intereses económicos en no mover ciertas agendas. Cuando tú, por ejemplo, te planteas en el tema Fuerzas Armadas, ley de reserva del cobre, tenemos un escándalo el Milico Gate, como le el Milico Gate, y no aparece en la prensa, no se avanza, no se envía un proyecto de ley. Hay un proyecto de ley durmiendo respecto de la ley del cobre. No hay comisión investigadora en algo que es tan grave. No hay comisión investigadora. Entonces, ¿tú qué es lo que ves ahí? Grupos de interés operando que frenan ciertas iniciativas legislativas. Ahora, yo creo que los chilenos tenemos que ir acostumbrándonos a que así sucede la política. Esa es la política. La política es acerca de grupos de presión y el que no llora no mama, y por lo tanto, efectivamente, si tú no presionas a los actores, las cosas no se mueven. Y el problema de eso es que te lleva a la conclusión de que el que tiene más capacidad de presión va a tener más resultados políticos. ¿Cuánto pesa en los políticos, los parlamentarios, la gente que está en La Moneda, los grupos empresariales? A lo mejor el mismo señor Mate, que está hoy día en su oficina con todo esto encima. ¿Cuánto pesa todo lo que pasa hoy día a través de las redes sociales? O sea, en el caso de Mate yo creo Perdón, Claudio, lo pregunto porque es la forma en que la gente hoy día entiende la manera de reaccionar. No hay otro canal y se expresa claramente a través de las redes sociales. Claro. A ver, yo creo que hay distintos tipos de influencia de los grupos económicos. En primer lugar, la influencia directa. El financiar campaña, el pagar lobistas para que incidan en la agenda legislativa, el pagar profesionales, abogados para que ayuden a los parlamentarios a hacer indicaciones, por ejemplo, en determinados proyectos. O sea, es una influencia directa en el proceso legislativo o indirecta a través de pago de campaña. En segundo lugar, hay una influencia, llamémosla, más ideológica de las ideas. Por ejemplo, el Grupo Mate, el CEP es parte del Grupo Mate y ellos han financiado, y ahí es un aporte filantrópico en términos, pero también es un think tank que tiene ciertos intereses, que desarrolla cierta agenda, muy influyente en materia de ideas en los 90, en los 2000, en reformas de la educación, de justicia, tributaria, ley electoral, ley de financiamiento de la política en el año 2003, por ejemplo, fue muy influyente el CEP. Entonces, claramente hay grupos
de influencia o tipos de influencia que afectan al proceso político, medios de comunicación, pago de avisaje, etcétera, etcétera. Entonces vemos ahora eso no tenemos que sorprender y llamarnos escándalo, eso sucede en cualquier democracia. El punto es cómo lo regulamos, cómo lo controlamos, y por eso la importancia de la transparencia, por ejemplo, en el proceso legislativo. Antes no se televisaban los debates de comisiones. Hoy día en la Cámara, en las comisiones de la Cámara ya se televisan. Todavía no el todo del Senado. Este año comenzó el Senado. Entonces, efectivamente, abrir la política, dejar de que sea solo una cocina para algunos y que sea una cocina para todos, yo creo que eso es positivo para el sistema democrático. Claudio, penosamente hemos ido conociendo lo que significa una colusión. Al principio era más difícil de entender y de a poco ya la mayoría nos manejamos, porque ha habido tantos casos que uno ya se empieza a manejar en la jerga incluso. Cuando pasa esto de las farmacias, que se encontró que había colusión y finalmente nadie queda preso, se pagan multas, pero son multas ínfimas respecto a la ganancia y que básicamente a un grupo muy reducido de personas se les devolvió algo porque era todo un procedimiento medio extraño, había que demostrar que se había comprado un cierto medicamento, bueno, en fin. Después pasa lo de los pollos, que si bien el caso es distinto porque la gente de los pollos nunca reconoció que había colusión, pero finalmente la Corte Suprema dijo sí, 60 millones de dólares de multa, lo dijo ayer incluso. Pero es una multa para el Estado, va a ser difícil, lo ha dicho el CERNAC, tratar de entender cuánto fue el perjuicio para todos los chilenos que se vieron afectados durante todos los años de esa colusión. Ahora vemos este caso, pese a que había una investigación de Fiscalía, es una empresa que se autodenuncia, la más grande, que es la compañía manufacturera de papeles y cartones. Si nadie más presenta ninguna querella, lo más probable que pase, pero si nadie más presenta, no van a pagar nada. O sea, la multa fue cero. El Tribunal de la Libre Competencia tendrá que ver si lo confirma y todo, pero la Fiscalía ya lo anunció porque va la ley de delación compensada, en fin. Entonces, cuando esto es lo que vamos recibiendo como ciudadanía, que no hay ningún tipo de sanción para este tipo de delito, que es tan fuerte, ¿qué puede pasar a propósito de quedarnos con esa sensación de que aquí estos gallos no pagan nada? O sea, ya está instalada en la sociedad esa percepción, la percepción de que acá los ricos en el fondo pasan impunes, esto va a seguir igual, esa es como la percepción. Lo mismo con los delitos asociados a todo lo que tiene que ver con corrupción en política, es muy probable que nadie vaya a la cárcel. En los casos Penta, SQM, todo eso. Ahora, ojo ahí, yo creo que no solo hay que preocuparse de el tema de aumentar las sanciones, que es la misma debate con la delincuencia. Es decir, que solamente poniendo sanciones brutales vamos a resolver el problema. Y no. ¿Qué necesitamos adicionalmente? Primero, necesitamos un sistema de control eficiente, ¿ya? En términos de fortalecer la fiscalía económica, fortalecer las fiscalías en el sistema judicial, todo lo que tiene que ver con delitos de alta complejidad. Eso no se ha hecho, eso es parte de las propuestas que hemos hecho. Desde el punto de vista de la fiscalía, avanzar a organismos colegiados, comisiones, la Comisión de Valores, avanzar hacia un sistema de controles mucho más efectivo y que no solo sea de papel. Hoy día se avanzó del 2003 hasta ahora, pero hay que avanzar mucho más a auditorías internas, etcétera. Entonces, mejorar los sistemas de control. Sanciones, no solo es la sanción individual. Hay que avanzar también en las sanciones penales, la responsabilidad penal empresarial. Esto ya se instaló en el sistema chileno, solo para 3 delitos, el principal es lavado de dinero, ¿ya? Sin embargo, no se coloca otros delitos, como por ejemplo colusión, ¿ya? La coordinación para regular precios de grandes conglomerados, eso no está dentro de una sanción penal. Eso, ¿qué quiere decir? Que tú penalizas hoy día a individuos y todos estamos tratando de que sean los gerentes, oye, qué terrible, pero que si se penalizara a la empresa como tal, es decir, hasta incluso la pérdida de la posibilidad de seguir operando, o sea, la disolución de una empresa, esa podría ser una sanción. ¿Qué implicaría eso? Que la empresa en su conjunto se preocuparía de que esto no ocurriera. Ese tipo de mecanismos ya existen en otras sociedades y el problema en Chile es la desregulación
regulación en esta materia. Perdón, Claudio, tú pones más el énfasis, por ejemplo, en ese tipo de sanción más que en sanción penal como una forma de disuasiva. No, es que totalmente es sanción penal. Al individuo y a la empresa. A eso me refería. Claro. ¿De sanción de cárcel? Sí, no, sanciones de cárceles individuales, pero también sanciones a la empresa. Se llama responsabilidad penal empresarial, es decir, tú puedes sancionar ya no solo a un individuo, sino que a la empresa. En caso, por ejemplo, de una empresa, y puedes ir con sanciones graduales desde multas hasta pedir la disolución de la empresa si ha cometido delitos muy graves. Ese tipo de prácticas son comunes en otras sociedades muy capitalistas, como Estados Unidos, y en Chile todavía no se han aplicado a este tipo de delitos. Claudio, tenemos que hacer un alto. Vamos a seguir conversando con Claudio Fuentes. Él es el director de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Estamos analizando el caso de colusión, pero ahora desde el punto de vista de nosotros, de los ciudadanos, de lo que provoca en el país. Hacemos una pausa y volvemos. En vivo, aquí en la red, conversando con Claudio Fuentes, cientista político, director de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Claudio, quiero insistir con nosotros la ciudadanía a propósito de lo que se leía harto en redes sociales, que hay una indignación general, justificada, creo yo, por todo lo que pasa. ¿Qué provoca esto en la ciudadanía? Ya hablábamos sobre esta indignación que provoca, pero ¿qué más? ¿Cómo se canaliza esta sensación de rabia? Desde el punto de vista, hay varios niveles. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la apatía, el desencanto, el salirse del sistema en el fondo y el no estar ni ahí. Esa percepción de yo voy a seguir trabajando, acá todos roban y por lo tanto no me interesa participar de esto. En segundo lugar, otros que dicen, ya, si todos roban, ¿por qué no yo? Y comienzan a evitar, por ejemplo, pago de impuestos. Hay una encuesta en Latinobarómetro, de hecho, hizo un estudio sobre la idea de la gente respecto de si tiene que pagar impuestos o no, y en Chile ha venido bajando esa idea de tener que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque precisamente se vienen desencadenando este tipo de abusos. Y no es siempre así. En Argentina, por ejemplo, ha ido creciendo el interés por pagar impuestos. Es curioso. Seguramente depende del gobierno de Cristina, de Fernández y una serie de factores internos. Pero en el caso chileno, la generación de estos abusos ha instalado en la población esta idea de que, bueno, si ellos lo hacen, ¿por qué no yo? Esa sensación de degradación, yo creo que afecta al conjunto, afecta al sistema en su conjunto, y eso nos afecta después en el cobro de impuestos, en la pequeña trampa, por ejemplo, porque un ciudadano normal no tiene los recursos para andar haciendo abusos masivos, obviamente, porque vive endeudado. Entonces es cómo tú generas esta frustración, esta rabia, y eso puede desencadenar en una situación de crisis económica seria, profunda, que no hemos vivido en los últimos 25 años. Hemos vivido situaciones de crisis el 99, el 2008, pero no han sido con cifras de desempleo del 15, 20%. Si llegásemos a esa situación, yo creo que la rabia, la frustración respecto de esta injusticia, claramente que se desencadena en actos de violencia y en rabia contenida que eventualmente podría emerger. De hecho, es bien curioso a propósito de algo que tú decías, lo leí hace poquito en el Clinic, declaración de una académica de la Universidad de Chile que investiga las empresas, que es su área de investigación, y ella decía que se instala esa sensación de que el que no es pillo es pavo. Claro. Que es tan nefasta para todo lo que puede hacer un país, digamos. Claudio, y ahora, yo te preguntaba por los ciudadanos, ¿qué pasa ahora a nivel de empresarios? ¿Qué pasa con un hombre como Elidoro Mate, por ejemplo, que tiene un prestigio, es de las 5 familias más ricas de Chile? Él encabeza un órgano como el CEP, el Centro de Estudios Públicos, que hace la famosa encuesta CEP, que todos la reverencian porque es tan seria. La presidenta fue a ver a los grandes empresarios al CEP. Todos los candidatos van a rendir una suerte de examen frente a estos empresarios, donde en el CEP se ha instalado como este centro de pensamiento de la derecha muy influyente. ¿Puede eso sufrir remesón grande? No, obviamente va a sufrir algún remesón. Pero ¿se materializa en qué cosas?
O sea, en términos, a ver, yo creo que el problema que hay, tanto con el sector, los sectores políticos como el sector empresarial, es lo que yo llamaría el muro de los lamentos. Es decir, voy, me lamento y sigo funcionando. Esto no se traduce, y ese es el problema en Chile, sí, claro. que básicamente los últimos 2 días lo que hemos visto es que lamentable, deberíamos cambiar las leyes, no lo hemos hecho y nos lamentamos, y después sigue la vida funcionando tal cual. Yo creo que esto tiene que dar cabida a cambio de prácticas en el gremio empresarial, en los grandes empresarios, no tanto los pequeños, porque estos son grupos económicos importantes, cambio de prácticas reales, concretas, que se visibilicen en términos de, o sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con propaganda, etcétera. Ya la gente es descreída respecto a lo que te están vendiendo. Si tú vas a la papelera, por ejemplo, hoy día dice... el lema era asociado a lealtad al competir. O sea, ese lema es increíble, no es creíble que hoy día la papelera tenga ese lema. Tienen que cambiar prácticas, pero no solo de cambiar el lema, que sería el cambiar el lamento, sino que adicionalmente cambiar prácticas reales, dar gestos hacia la ciudadanía, cambiar directorios, hacer reformas importantes internas y mostrar esas reformas y hacer un switch de transparencia activa y no solo esperar que venga la Fiscalía con nuevos controles a fiscalizarlos a ellos. Eso es lo que nos está pasando en Chile, y yo creo que los empresarios todavía no captan el nivel de crítica que hay del sistema, de la sociedad hacia el conjunto de los empresarios. ¿Y qué dicen los empresarios? Los empresarios dicen, no, son unos pocos, son las manzanas podridas, tenemos que aislarlas. No es habitual, es algo poco habitual. Claro, y en general somos todos trabajadores, nos sacrificamos por el país, etcétera, etcétera. Eso hoy día, ese discurso no es creíble a la ciudadanía, y eso tiene que cambiar. Sí, ahora hay un tema que es de fondo respecto a nuestro sistema y que es bien complejo. Y ahí quiero tu lectura o tu opinión, porque hoy día, como decíamos, faltan canales, y eso es un reclamo permanente. No hay canales para toda esta opinión o expresión de las personas. No hay plebiscitos, no hay iniciativa popular de ley, en fin, como lo tienen en otros países. Solo votamos por autoridades. Esto hace que mucha gente se desencante respecto a lo que efectivamente puede cambiar a la hora del voto. Y lo que miramos, y es súper nefasto, es una combinación de gente que hace negocios y que los hace en forma trucha, para decirlo así como en chileno, y vemos políticos que también hacen su política en forma trucha. Y estos están conectados, entonces hay como un círculo vicioso arriba y uno no tiene nada que hacer como ciudadano. Exacto. Ese es como el cuadro que uno mira. Con esto, ¿qué posibilidad real tenemos todos nosotros de cambiar algo de eso? O sea, yo creo la única posibilidad es que surjan actores sociales o políticos que viabilicen o conduzcan esta rabia contenida y la transformen en acción política. Eso pasó con el tema del movimiento de estudiantes en el 2011, que se tradujo en movimientos muy concretos que terminaron con diputados y diputadas sentadas en el Congreso hoy día. La pregunta es, en Chile, ¿por qué no surge un movimiento ciudadano por el mejoramiento a la calidad de la democracia? Una ciudadanía activa que sí surgió en España, Podemos, y dentro de la derecha también surgió un movimiento interesante de renovación. En Uruguay el Frente Amplio, cuando estaba congelado el sistema político dominado por 2 partidos. En Brasil el PT en su momento surgió como respuesta a la demanda social. En Chile no lo vemos. Y ese es un problema a mi juicio, porque no basta con ciudadanía molesta que tuitee, sí. No basta con gente que con un CERNAC activo que responda a estas denuncias. Necesitamos una activación política y esa activación política hoy día no lo veo. ¿Y por qué esa diferencia con el resto de países de América Latina? ¿Por la herencia que nosotros traemos de mirar a la política como algo malo? ¿Tiene que ver con algo de eso? Por un lado yo creo sí, Chile ha sido un sistema que históricamente ha sido partidocéntrico, basado en los partidos políticos. No tenemos muchas experiencias de movimientos sociales autónomos de los partidos políticos.
En segundo lugar, yo creo que tampoco, o sea, hay niveles de fragmentación social muy fuerte. Vivimos en condiciones en donde es muy difícil la acción colectiva. Los sindicatos es muy difícil que se movilicen, los actores sociales tienen que trabajar, tienen que ir a la pega, entonces es muy costoso la acción colectiva y por lo tanto eso frena el impulso a realizar. Si hay expresiones más concretas, Aysén, por ejemplo, que la región se movilizó, fueron expresiones y yo creo que en algún minuto eso, como seguimos con partidos que relativamente se van a mantener igual, que no tienen respuestas renovadas, que no renuevan sus cuadros, que no cambian sus prácticas, yo creo que algún día, espero, surja este movimiento social que revitalice a la política y que presione al sistema para cambiar. Ahora, de repente, y tratando de ver en algunas cosas el vaso medio lleno, uno mira, bueno, se cambió el sistema político, ya no tenemos binominal, que era un sistema estrecho totalmente, que iba buscando siempre este empate permanente, y tenemos un nuevo sistema. ¿Esto puede traer algo de esperanza de que se cambie, de que cambien los actores? Honestamente yo creo que no, disculpa. Sí, esperaba tu honestidad en todo caso. Yo creo que no. Primero, si bien cambia el sistema, primero el margen, el umbral para ser reelecto bajó en el sistema actual. Por lo tanto, la posibilidad de que haya reelectos es muy alta y por lo tanto lo que vamos a ver es un Congreso, primero la mitad del Senado se va a mantener porque no van a elección sino que en 4 años más. Segundo, en la Cámara de Diputados, si tú compites es muy probable que ganes porque el umbral es más bajo de elección. O sea, perdón, lo que puede pasar si antes era el 33, ahora es el 11. El mismo Parlamento y otros más. Exacto, exacto. Entonces se va a abrir un poco el juego. Yo creo que van a haber algo de movimiento y de coordinación de algunos movimientos que van a lograr entrar al sistema, pero la barrera de entrada es muy alta todavía para estos pequeños partidos, que es un 11% aproximadamente, depende de qué distrito sea. Y por lo tanto no vamos a ver una renovación, o sea, no va a ser un Congreso nuevo, con caras nuevas. Vamos a ver mucho de la élite actual gobernándonos en el 2018. Por lo tanto, yo no siembro mucha esperanza en que como en los medios de comunicación se ha dicho, que este cambio institucional vamos a tener un Congreso maravilloso nuevo. Eso no va a pasar. Ahora, mirando justamente todo ese cuadro de lo que viene, ¿por dónde puede existir un cambio? Y lo pregunto porque ustedes como cientistas políticos, tú, Claudio, como parte de la Comisión Engel, han ido siguiendo la discusión parlamentaria en un tema que nos tenía todos bien centrados. Ahora hicimos como un alto por el tema de corrupción, que era este seguimiento para las leyes de transparencia en la política, para poner un coto a los negocios, ir mezclados con políticas, en fin. Y siguiendo eso, ¿qué notas tú de los parlamentarios? ¿Cuánta conciencia existe en el Congreso? Porque de repente uno ve una desconexión muy grande. ¿Cuánta conciencia tiene en el Congreso de que si no hay ciertos cambios, mucha menos gente va a votar, esta sensación de rabia puede cambiar a otra cosa? ¿Hay sensación, se tiene esa sensación en el Congreso? Yo creo que en general la tendencia muy humana en todo caso es hacia tener mucha cautela y actuar a la defensiva respecto de los cambios, sobre todo actores políticos que no quieren perder poder. Yo creo que eso es una actitud bien natural y eso es lo que está pasando. Ahora, hay en algunos parlamentarios, yo creo, mucha conciencia de lo que está pasando. Ellos han sido muy fuertes en señalar que esto tiene que cambiar. Sin embargo, yo creo que sin presión social esto no se va a movilizar. O sea, lo que ha mostrado desde que se salió el informe Engel hasta ahora es que es gracias a la presión de los medios de comunicación, de actores sociales, de Ciudadano Inteligente, entre otros, que presionan al sistema y que muestran las debilidades de la reforma y así reaccionan los actores políticos. Y por lo tanto yo creo que este cambio, esta crisis que estamos viviendo tiene para 10 años por lo menos, hasta que nos surjan grupos de la sociedad que se coordinen y que presionen al sistema político. Claudio Fuentes, muchas gracias por acompañarnos. Puedo saludar a Sonia Hermosilla, que es de Curarrehue, que me mandó por Facebook y quería que la saludara. En el programa, excelente. En Curarrehue. Saludos entonces a ella, muchas gracias, Claudio. Chao.
Está listo Ignacio Franzani, viene Mentiras Verdaderas, está el doctor Faila. Muchas gracias por acompañarnos, buenas noches.